Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. Hoy la liturgia de la palabra nos presenta los relatos de vocación bíblica. Siendo narraciones bíblicas, los textos se cuidan de no presentarnos relatos artificiales, sino más bien experiencias de intimidad de Dios, de seres humanos en concretos, que desde sus debilidades y sus limitaciones, ya sean familiares, sociales, religiosas o personales, que reciben una misión que no está exenta de dificultades. Lo que más nos llama la atención de esas narraciones son precisamente el ambiente discreto en el que se da la llamada de Dios, como desde la vida cotidiana de los elegidos. El caso del profeta Isaías se da en el contexto de la liturgia, en el templo. La vocación de los discípulos de Jesús se da en medio de las actividades cotidianas de su vida, como la pesca. La primera lectura, que está tomada del profeta Isaías capítulo 6, los versículos del 1 al 8, nos presenta la vocación del profeta Isaías en el contexto de un ambiente espiritual en el templo. Isaías es uno de los profetas que mejor nos describe la figura del mesianismo de Jesús. De hecho, su nombre derivan de dos palabras hebreas, Yasá, Yehú, Yahvé, salva. El contexto de la llamada se da precisamente en un ambiente religioso, en el templo, en los tiempos del rey Osías. Isaías fue de los ilustres profetas de Israel que nos deja el legado de su escritura elegante, acompañado de poemas, himnos y prosas. El tema central de su profecía contiene la teología de la salvación universal de Dios a toda la humanidad. Su valioso ministerio profético lo desempeñó en un diálogo permanente con todas las esferas de la sociedad, entre la corte de la monarquía y el templo, la élite de Jerusalén y el pueblo sencillo. Isaías surge en los momentos cruciales de la historia de Israel para anunciar, denunciar y condenar a las autoridades políticas y religiosas de su tiempo. La participación del profeta en ambiente litúrgico del templo, que expresa una experiencia que es el deseo de la experiencia de todo ser humano que aspira desde el aquí y desde el ahora hacia una experiencia íntima del misterio de Dios. En ese contexto litúrgico, el profeta se prepara en tiempos de tranquilidad y de paz para vivir la dureza de la rebeldía del pueblo que construye su historia contraria al mandato de Dios. Dios llama al pueblo para que sea signo de bendición de los pueblos, pero Isaías constata la dureza de la soberbia que le lleva al pueblo a presumir y a vivir en la prepotencia. El profeta advierte que esta situación de soberbia le llevará al cautiverio de Babilonia. Ante la pérdida de la confianza del pueblo hacia Dios, el profeta se convierte en instrumento de mediación entre las autoridades religiosas y políticas y del mismo pueblo, para que el mensaje de esperanza cale nuevamente en la conciencia personal y colectiva, para que el pueblo construya su historia no por la fuerza, sino de la mano de Dios. Isaías vive la experiencia de esta visión en dos escenas. En la primera escena está la visión de Dios que tiene el profeta, a quien llama 3 veces santo, es decir, puro, lo que en hebreo dicen kadosh. La santidad de Dios es tal que el adjetivo santo se repite 3 veces para darnos a entender que el ser de Dios es el totalmente otro, tal como nos presenta el Salmo 99, un Dios cuya gloria se extiende a toda la tierra y no solo a Israel. Dios es totalmente otro, que se hace uno con nosotros cuando nos purifica para hacernos testigos de su propuesta de salvación. En la siguiente escena aparecen los serafines, que toman el papel de mediación entre la pureza de Dios y la condición humana, para que prepare los labios de Isaías para ser el profeta en medio de un pueblo que escuchando no entiende y mirando no ve. El carbón que nos narra el relato tiene un sentido simbólico por el hecho de que los labios del profeta, quien una vez descubierto pecador, necesita ser purificado para que Dios le quite la culpa, le libere de sus pecados y pueda asumir la misión que Dios le confía. El Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 5, los versículos del 1 al 11, nos presenta un relato en 3 secciones: enseñanza de Jesús, pesca milagrosa y el llamado de Pedro.
El texto enfatiza que después de una larga jornada de trabajo inútil, los discípulos no habían pescado absolutamente nada. La primera sección presenta el deseo de la multitud por escuchar a Jesús. Lucas no dice qué es lo que Jesús enseñaba en concreto, pero deja ver en esta sección que está intrínsecamente ligada con el texto de la lectura de la interpretación que hizo en la sinagoga de Nazaret sobre el libro del profeta Isaías. Frente a la fatiga de los discípulos, la segunda sección presenta las palabras de Jesús que indican un nuevo orden en el trabajo de los discípulos. Sin Jesús, la vida es estéril, infecunda, cansada y aburrida. Con las palabras de Jesús, no solo se hace fecunda la actividad humana, sino que se convierte a los demás para que participen de esta aventura, de la abundancia de la presencia de Dios en la vida de cada persona. La tercera sección expresa una narración vocacional de los discípulos en el contexto de la enseñanza de Jesús desde la barca de Pedro junto al lago de Galilea. Tanto Jesús como los primeros discípulos están en sus actividades cotidianas. Jesús enseñando y los discípulos cansados de una estéril jornada que lo único que han encontrado es la impotencia de no poder encontrar los pescados. Llama la atención que en el relato aparecen tres personajes, Simón, Santiago y Juan. Jesús solo interactúa con Simón. Es probable que el texto quiera enfatizar el hecho de que Simón pertenece a este grupo, a un pequeño grupo, el grupo de los compañeros que se adhieren a Jesús para caminar con él y ser pescadores de hombres, para que vivan para Dios en el inicio de su reinado. Dios llama a la plenitud de la vida en Cristo Jesús. En este contexto, Jesús se orienta a la vida de los pescadores para que sean pescadores de hombres. Con las palabras de Jesús, los discípulos no solo han encontrado el sentido de su trabajo, sino también el sentido de sus vidas. En el capítulo anterior eran las acciones de Jesús que determinaban su mesianismo. Ahora sus acciones vienen acompañadas de sus palabras que testifican su divinidad. La buena noticia de Dios, como nos dice San Pablo en la segunda lectura que está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 11, es la fe en la resurrección de Jesús que transforma nuestra vida, nuestra historia, que nos ofrece una salvación como don y como gracia. En Jesús, el hombre nuevo, participamos de la plenitud de la vida en Dios. Pidamos al Señor para que resucitemos de nuestro conformismo, de nuestro inmanentismo, para que nos abramos a la plenitud de Dios. Buen domingo, paz y bien.